El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Quiero leer la palabra, el libro de Lucas capítulo 21, versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas comiencen a suceder? Que el Señor añada bendición, salud, gloria, paz y unción a esta bendita palabra que acabamos de leer. El tema que traigo es señales antes del fin. Señales antes del fin. Muchas personas han especulado siempre acerca de las señales del fin de los tiempos y de la venida del Hijo de Dios. El cambio al segundo milenio, eso llenó las iglesias en Europa de una manera impresionante. La llegada de Napoleón Bonaparte, la llegada de Hitler, el establecimiento de Israel como nación en el 1948. Estas señales han alarmado a los cristianos y han creído ver la evidencia de que es inmediata la venida del Señor. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Es cierto que hay varias señales antes de la segunda venida de Jesús para juzgar a este mundo y establecer su reino. Pero, ¿cuál es el objetivo de estudiar estas señales? Bueno, yo veo 4 objetivos básicos. Primero, estimularnos a vivir con mayor santidad y temor delante de Dios en esta tierra. Segundo, establecer como nuestra prioridad el reino de Dios y el propósito de Dios para nosotros. Tercero, o ser absorbido por el mundo. Cuarto, entender el proceso de endurecimiento y de la ceguera espiritual de este mundo incrédulo en el cual estamos viviendo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor dejó unas señales colgadas en el tiempo para que esas señales nos gritaran y nos alertaran que estamos en los últimos días. Y estas es las señales antes del fin. La primera señal es la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo hablado a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hechos capítulo 2, versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es refiriéndose a Pentecostés. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 29 al 31 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, desde la resurrección hasta el día del juicio
está el tiempo que Dios da a las personas para que se arrepientan de sus pecados. Y este es el tiempo. Yo pienso que este es el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo ha sido manifestado en los postreros tiempos para que nosotros creyéramos. Estos son esos postreros tiempos que habló el Señor a través del apóstol Pedro. No debemos buscar señales del fin de los tiempos en los sitios escondidos o en los rincones. Ya estamos en esos postreros tiempos. Se están cumpliendo a la luz del día, delante de nuestros propios ojos. Vemos el cumplimiento de cada palabra que salió de la boca de Dios. Dice que Dios ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, lo acabo de leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. El Espíritu Santo ha sido dado. Esa es la otra señal paralela a la ascensión de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Jesús ha ascendido. Él subió como una señal de los últimos tiempos. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Vivimos en el tiempo del arrepentimiento. Ese tipo de arrepentimiento que habla la palabra y de la cita bíblica que acabo de leer. Estamos precisamente en el tiempo de arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versículo 29 al 31 dice: siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien asignó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo se nos está dando a conocer en este tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis restaurados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Será que hemos perdido la fuerza de nuestra fe en estos tiempos? Cuando los creyentes vieron a Jesús ascender y el Espíritu Santo que era dado a la iglesia, ellos pensaron, seguramente son los últimos tiempos, debemos predicar el Evangelio, vivir en santidad, ser generosos, ser nobles, ser íntegros, ser temerosos, vivir cerca del Señor. Y nosotros hemos perdido la ilusión y el ánimo de vivir como vivió aquella generación, aquellos que vieron levantarse a Jesús desde el monte de los olivos, que vieron descender la promesa del Espíritu Santo y llenar la casa
donde estaban los apóstoles y los que estaban orando y clamando al Señor unidos en una sola fe y un mismo espíritu, un solo clamor. Bendita sea la gloria de Dios. Yo me he dado cuenta de que el día del juicio se está acercando. Cuando nosotros llegaban los tiempos en el colegio, en los tiempos de estudiantes, que venían el día del examen, la gente que era responsable se dedicaba con responsabilidad a estudiar y se sumergía en los libros y en los textos de los cuales tendría que exponer. Y cuando antes de entrar al aula siempre se repasaba a toda velocidad, tú sabes, se repasaban los apuntes. Ahora como cristianos, nosotros debemos recordar que estamos en los postreros tiempos y nos va a animar mucho vivir con toda piedad, con temor y con amor al Señor. Estamos en los tiempos de la prueba final, del examen final. Muchos no pasarán la prueba porque se han descuidado. Han perdido del norte de su vida el arrebatamiento, la promesa de escapar, de ser levantado y librado de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo está absorbiendo a muchos creyentes. Satanás los está devorando por medio de sus posesiones, de sus bienes, de sus quehaceres. Los devora al anularlos espiritualmente. Perdieron de vista la meta. Echaron la vista a Sodoma con la mujer de Lot, con una Dalila, y se han vuelto estatuas sin vida. Ten cuidado, hermano, que me oyes, que el mundo no te consuma, como consumió la ira aquella mujer, la esposa de Lot, que miró atrás. A todo creyente, Dios le manda que viva sus días considerando que son pocos, que tiene poco tiempo y que el rapto está a la puerta, que las señales apuntan de que llegamos al tiempo del fin. La segunda señal que vemos está en la parábola del trigo y la cizaña. Veamos, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 dice así: le refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para ser quemada, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola forma parte de una serie de parábolas que dio el Señor Jesús acerca del reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios ahora? Está, dice la Biblia, en nosotros. Jesús es el reino de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 21 dice: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en vosotros. Óigame, la iglesia es una manifestación embrionaria del reino de Dios. El reino está creciendo hasta el tiempo de la cosecha. Hasta el día de la cosecha la iglesia tiene que crecer. La imagen de un campo de trigo es bastante adecuada. En el mundo Dios ha sembrado trigo, o sea, hijos de Dios, que eso representan a los verdaderos creyentes. Y el diablo ha establecido su propia siembra, su cizaña,
falsos creyentes, apóstatas dentro de la iglesia, falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, muy parecidos a creyentes, pero no lo son. Dios ha permitido que ambos crezcan juntos. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, cuando la tierra iba a ser cegada, un ángel dijo: echa tu hoz y ciega, porque los frutos, la mies está madura. Y luego que la iglesia es levantada, la ciega de la iglesia, la tierra es cegada, otro ángel habló: vendimia, porque los frutos de la tierra están maduros. ¿Qué quiere decir esto? El fruto que se llevó el Señor al cielo es la iglesia, los creyentes maduros. Pero también los que fueron vendimiados en el lagar de la ira de Dios eran frutos maduros también. Porque así como madura el creyente, madura el impío. Así como la iglesia se va santificando, la gente cada día se va arrastrando más y se haciéndose más asiduos, más afín al mal, al pecado. Entonces Dios ha permitido que crezcan juntos, tanto la cizaña como el trigo. La iglesia va a crecer mucho, pero también va a crecer la apostasía, las divisiones. Va a crecer la maldad, va a crecer el odio, va a crecer las separaciones, va a crecer el sectarismo, va a crecer las envidias que nos han separado. Llegará el tiempo cuando la cizaña se va a manifestar. El Señor lo quiso decir en esa parábola, o sea, los apóstatas. Hoy vemos cómo los apóstatas tienen una alta posición en el mundo cristiano. Entonces, eso no hay otra cosa sino que creer que Cristo está a punto de levantar la iglesia. Cristo va a aparecer y Cristo también, antes de eso, va a separar a la cizaña del trigo. Viene un mover del Espíritu Santo en la cual Dios va a separar los cabritos de los corderos. Dios va a separar la cizaña del trigo. Viene un mover del Espíritu Santo donde el que es de Dios se va a santificar más. Y el que es cizaña se va a ir, se va a hacer sus propias comunas, porque Dios no puede tolerar la presencia del Espíritu Santo. Hay una corriente teológica que dice que el fin vendrá cuando la iglesia crezca tanto que ocupará todo el mundo. Y esa es una idea optimista y tiene su parte de verdad, pero no es completamente cierta. La iglesia va a crecer mucho, muchísimo. Tenemos que estar animados porque Dios está salvando a muchas personas, pero junto con la iglesia está creciendo otra cosa. Está creciendo la apostasía. ¿Sabe que la señal clásica del arrebatamiento de la iglesia no es el bautismo del Espíritu Santo? No es hablar lengua, es la apostasía. Y dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y a eso es que yo quiero referirme en este momento, a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el alejamiento de la fe, los falsos creyentes. Satanás es un experto falsificador. Todo lo que hay de bueno lo falsifica. Según la Biblia, ¿qué representa un león? Según la Biblia, representa a Jesús. Según Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vea, el león representa a Jesús, pero también Satanás en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué o quién representa el lucero? En Isaías capítulo 14, versículo 12, representa a Satanás. Oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste? Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, representa a Jesús, donde dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, refiriéndose a Jesús, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién representa? Alguien vestido de blanco y montado a caballo, al anticristo. Según Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice, miré y aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Pero también representa a Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Por eso le dije, Satanás es un falsificador. Él también se buscó su caballo. Él también se buscó su jinete vestido de blanco. Apocalipsis 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué significa todo esto que yo acabo de leer? Bueno, significa que Satanás es un falsificador. Dios tiene una iglesia. Esa iglesia está representada por una virgen pura y desposada con Cristo. Pablo nos los habla en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, donde dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pues Satanás tiene su falsificación de iglesia. La iglesia de Cristo es una virgen pura y santa. La iglesia de Satanás es una ramera. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 dice: vino entonces uno de los ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es lo que vamos a ver. ¿Qué es? Número 1, el crecimiento explosivo de la iglesia. La Biblia se está traduciendo cada vez a más y más idiomas. El mundo cada vez es más pequeño y el Evangelio ya ha sido predicado a todas las naciones, en el sentido de que todas las naciones tienen o han recibido el testimonio del Evangelio. Hasta Corea del Norte, ¿sabe? Una nación de paredes de acero por el comunismo y la cuestión, esa doctrina es atea. Vamos a ver iglesias más grandes, incluso más poderosas, con más recursos y más miembros y estructuras físicas impresionantes, y la presencia de la iglesia en muchos sitios. Vamos a seguir viendo la iglesia cómo sigue conquistando terreno en la televisión, internet, la radio, y ya lo estamos viendo. Yo recuerdo mis tiempos cuando era un niño, hace años, era un sueño que la iglesia tuviera canal cristiano o emisora cristiana. Recuerdo que para aquellos tiempos ni que uno pagara, no nos alquilaban ni siquiera media hora en una radio, eran pocas, porque la iglesia tradicional, la iglesia católica, había monopolizado el medio de comunicación y siempre había ese bloqueo. Pero gloria a Dios que ya estamos viendo el cumplimiento del crecimiento de la iglesia, que como dijo Juan el Bautista, a él le conviene crecer, la iglesia está creciendo. Hay ministros creciendo que comenzaron en una sala, comenzaron en un garaje o bajo una planta, y hoy día tienen templos inmensos donde hay miles y miles y miles de creyentes. Yo he ido a iglesias inmensas. Y cuando yo hablo de iglesias inmensas, yo no estoy hablando de mega iglesias, de tener una mentalidad así, megavisión. Yo no estoy hablando de eso. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene que crecer, porque la palabra de Dios es la que fertiliza al mundo para que el mundo pueda creer en Dios. Y donde está Dios hay bendición. Sin Él nada podemos hacer. Los países que están más en crisis son los que están más sumergidos en la incredulidad, en la idolatría, en el paganismo. Bendito sea el Señor. Entonces, ya hoy podemos ver cómo la iglesia está abarcando espacios, ha conquistado a pasos agigantados espacios de medios de comunicación, y podemos llegar a millones. Ahorita mismo estamos llegando a millones de almas, millones de personas, no solamente en Venezuela, fuera de Venezuela, a través de la internet. Otra cosa que vemos es el crecimiento de los falsos cristianos y de la apostasía, la falsificación de Satanás, la cizaña, óigame. Estos falsos cristianos se caracterizan por lo siguiente que voy a decirle, que está impreso
que está plenamente concentrado en los versículos bíblicos que voy a hablar. Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice que son enemigos de la cruz de Cristo, porque por ahí andan muchos, dice el Señor, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Segunda de Timoteo 4:3 dice que dejarán la sana doctrina y se volverán a las novedades de la falsa doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5, dice que habrá una apariencia de piedad, pero lleno de maldad y de engaño por dentro. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice que harán mercadería de nosotros. Son lobos que vienen a comerse el rebaño, a sacar provecho material, a robar, a engañar. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Colosenses capítulo 2, versículo 18, dice que estarían envanecidos por supuestas visiones que han recibido. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humilde y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que va a pasar con muchos creyentes, con muchos cristianos y con los no cristianos? Algunos se van a apartar de las iglesias, escandalizados por la vida de los apóstatas, por los falsos testimonios, por los abusos, por las decepciones, por las conductas y sus doctrinas disparatadas. Lo dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2, esto no me lo invento, eso está en la Biblia, y esto es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino del Señor será blasfemado por causa de malos testimonios. Porque hay gente que llegan al Señor y se consiguen con peores cosas dentro de una congregación que las que dejaron fuera en el mundo. Y por causa de ello, como dice la Biblia, por causa de vosotros, el nombre de nuestro Dios es blasfemado, es arrastrado por los gentiles. Otros se dejarán atrapar por las promesas que hacen los falsos maestros, o por la apariencia de piedad y de santidad que tienen. Hay falsos maestros que se visten de blanco y van en coches de lujo y tienen hasta guardaespaldas y viven una vida saudita. Y yo no digo que los creyentes y un hombre, una mujer de Dios no debe ser bendecida, porque necesitamos los recursos, necesitamos las finanzas, necesitamos el dinero para echar adelante la obra. Pero la bendición económica, el dinero no es para que la gente viva mejor, no es para que cambie de status quo. Es para que la obra de Dios avance. ¿Usted qué cree? Que José de Arimatea era un rico y él mandó hacer una tumba y la labró en la peña y él no la usó. Esa era una tumba de rico. Dice la Biblia, la profecía se cumplió cuando se dijo que Jesús, su muerte sería con los impíos, con los pecadores, pero su sepultura sería con los ricos. Y así fue. Él murió desnudo, pero lo envolvieron en una sábana nueva, costosa, que compró José de Arimatea. Y lo depositaron su cuerpo destrozado en una tumba que le pertenecía a un rico. Es decir, que la prosperidad es una bendición. Pero hay gente que han visto la prosperidad o el mensaje del Evangelio y le han sacado provechos personales a
al mensaje que el Señor Jesús nos ha entregado, porque el Evangelio, la palabra de Dios dice que es por gracia, que la Biblia dice que aquí todo es por gracia, para que nadie se crea dueño de nada. En Judas 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso lo dice Judas 16, eso está en la Biblia. Entonces usted ve esos escándalos de gentes multimillonarias, mientras el mundo se está muriendo de hambre, mientras la crisis está arropando a mucha gente. Dios no quiere eso. Dios quiere que la iglesia se sensibilice con la obra misionera. Hay gente muriendo, hay gente que están mal. Otros por las doctrinas, son doctrinas carnales, lejos de la cruz de Cristo. Es una doctrina donde está el padecimiento, donde no está el pagar un precio, donde no está el ayuno, la oración, donde no está el vivir en integridad. Ellos predican cómo satisfacer tus deseos, usando a Dios como una especie de genio de la lámpara de Aladino. Entonces van a la iglesia y frotan la lámpara. Y entonces que el genio del altar te va a conceder los deseos. Ese no es el Dios de la Biblia. Dice la Biblia que con Cristo estamos completos. Pablo lo dijo, que con Cristo estamos completos. No nos falta nada. Y lo que nos falta ahora Dios nos lo va a añadir. La tercera señal es el endurecimiento judicial decretado por Dios sobre los incrédulos. O sea, esa sentencia dura, esa sentencia letal del juez de toda la tierra. Leamos capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Romanos 1, 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienes excusa. Versículo 21 dice: ya que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y versículo 22 dice así: pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de animales. Mira lo que dice el versículo 24: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26 dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Versículo 27: del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Continuó. Versículo 28 dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no deben, cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Versículo 30:
son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32 dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La manifestación de la ira de Dios. Oiga bien, esa es una señal. Dios manifiesta su ira de muchas maneras. Una de ellas es quitar el freno de los que pecan. Cuando alguien está pecando, Dios lo frena de llegar a las últimas consecuencias del pecado. No sabe cuán caída está su carne cuando está pecando. Proverbios capítulo 22, versículo 14, dice que una manifestación de la ira de Dios es dejar al hombre que adultere. Eso es lo que tú querías. Eso fue lo que pasó con Sansón. ¿Te gustan las prostitutas? ¿Te gusta beber? ¿Te gusta emborracharte? Bueno, dale pues. Sigue. Pero terminó sin ojo, trasquilado. Terminó moliendo piedra, siendo la burla de los enemigos de Dios. Y murió aplastado, ¿sabe? Por un edificio filisteo. Proverbios capítulo 22, versículo 14. Esto te lo estoy diciendo para que te frenes. Porque Dios te ha puesto un freno. Pero si tú no te frenas, si eso es lo que tú quieres, Dios te deja. Y terminarás en un mal lugar. Dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Eso fue lo que le pasó a Sansón. ¿Te gustan las prostitutas filisteas? Una de ellas lo traicionó, lo vendió, se le durmió en las piernas. Por eso es que, mire, hay que tener cuidado. El que me está oyendo, tenga oído para oír, oiga. No te duermas en la pierna del diablo, no te le duermas a la lila porque te va a matar el diablo. ¿Es acaso Dios un ser cruel? Me dirá usted. No, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nadie puede culpar a Dios por el problema en que está metido, por haber tomado la mala decisión, por haber preferido el mal que el bien, por preferir lo corrompido que lo santo y lo puro, por corromperse, por preferir la maldad que la justicia, por amar más las tinieblas que la luz. Y por eso muchos están enfermos. Gente con SIDA, hoy tienen SIDA, por vivir una vida promiscua, una vida depravada. No echen la culpa a Dios. Dios no estaba ahí cuando tú pecaste. Dios no estaba ahí cuando tú te metiste en el hotel a fornicar o a adulterar. Dios no estaba allí. Tú no lo llamaste. Si lo hubieras llamado, te hubieras detenido. Porque la Biblia dice aquí, he puesto delante de ti camino de vida o camino de muerte. He puesto el bien y el mal delante de ti. Tú escoges. Así es. Mucha gente no le hicieron caso a los padres, están en las cárceles. Otros están en el infierno. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos y que son buenos y son agradables, pero dice la Biblia que al fin el fin de esos caminos es muerte, es tragedia, es dolor, es dolor. Hombres que se fueron a tirar una canita al aire y terminaron perdiendo la familia, la esposa, perdieron los hijos, perdieron la moral, perdieron la vida. ¿Cuántos hombres mueren asesinados por otro hombre celoso o por una mujer celosa? ¿Cuántos? Es mejor vivir bien para Dios que vivir mal en la abundancia del pecado para alimentar a la serpiente antigua, al dragón. Porque el pecado alimenta a Satanás. Bendito sea Dios. Dios es un Dios cruel. Él es un ser cruel. No. Mira cuántas oportunidades da Dios. Tú que me estás oyendo, cuántas oportunidades te ha dado Dios aún mientras me oyes. Mientras me oyes, Dios te está dando una oportunidad. Dice la Biblia que mientras hay vida y esperanza, mientras hay hálito, mientras hay aliento en la nariz,
hay esperanza para el alma. Y cuántas veces se revela también a los que no son creyentes, cuántas veces Dios no le da oportunidad a las personas para que se arrepientan. Yo recuerdo una vez estaba predicando una campaña y un hombre se accidentó frente a la plaza donde yo estaba predicando. Se accidentó el vehículo y no lo arregló, no le prendió hasta que terminé la campaña, y el hombre temblaba y lloraba, pero no se convirtió, y él siguió su camino y se mató más adelante. Ese hombre se mató ese día. Dios no fue que le dañó el carro, Dios llevó el carro, se lo apagó allí para que oyera la palabra, porque así como se le apagó el carro esa noche, ese día se le iba a apagar la vida, la lámpara de la vida, y Dios lo llevó donde había una lámpara encendida, donde estaba el Espíritu de Dios, donde había un hombre o una mujer de Dios predicando allí. Mientras tú me estás oyendo, la lámpara está encendida, pero pueda que hoy se te apague la lámpara. Tú no lo sabes. Yo te estoy hablando en el nombre del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 19, dice: Dios les ha manifestado su eterno poder y deidad. Ahí en Pablo, en ese capítulo 1, es un capítulo que denuncia y evidencia la maldad y la culpabilidad del hombre. Y ahí Romanos 1:19, Dios le ha manifestado su eterno poder y su deidad a los hombres. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Allí en Romanos 1:21 dice que ellos han conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. A Dios espera que le glorifiquen como lo que es. Él es el Dios de toda la tierra, Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Padre eterno, el Dios justo, el juez de toda la tierra. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Eso lo dice la Biblia. Dios está teniendo paciencia contigo, está teniendo paciencia con nosotros. Nosotros le ofendemos, no una vez, sino varias veces, y Dios no hace nada. Está esperando el arrepentimiento, dando tiempo, pero el tiempo se está acabando. Dios le da oportunidad a los pueblos, Dios le dio oportunidad a Sodoma y Gomorra, mientras estaba Lot allí, mientras Abraham intercedía, pero ahí no había ni siquiera 5 justos. No había, no llenaron la cuota mínima, y por eso fueron quemados con azufre y fuego. Bendito el Señor para siempre. Eso le pasó también a Nínive. Dios le dio una oportunidad, aquel rey la aceptó, la aprovechó, y a esa generación fueron salvos. Pero después, con el tiempo, Dios destruyó a Nínive porque no continuaron en la justicia. Aquí en Puerto Rico hay un pueblo que fue devastado. Ese pueblo era un pueblo tremendo, porque cuentan los hermanos y los cronistas de ese pueblo de cristianos, pues, de esa localidad, que entraban a gente a caballo y saboteaban los servicios, inclusive los inconversos, borrachos, pagados por el diablo, por el brujo, por la iglesia tradicional de allá, orinaban fuera de la iglesia, en la puerta de la iglesia. Y así fue por tiempo y por años. Dios mandó unos misioneros y siempre mandaba hombres y mujeres y siempre llamaba. Ese es el Cerro de Mamelle, en Puerto Rico. Y por años Dios le daba oportunidad, y Dios envió un hombre y estuvo ahí un tiempo y clamaba y predicaba, y hasta que Dios le dijo: sal, porque mi juicio derramaré sobre este pueblo, porque no me han oído, no me quisieron oír, no atendieron mi palabra, ni tuvieron temor a mi presencia. Y se fue. Y por días una llovina, porque no era ni lluvia, era llovina y llovina, y de repente el cerro se saturó tanto de agua que se desplomó y murieron.
Y es increíble, ahí había droga, prostitución, brujería, hechicería. Y el comandante de la policía, el jefe de la policía allá en Puerto Rico, dice, y eso salió por la prensa, de que consiguieron más armamentos y drogas que cadáveres. Así estaban las cosas, así mismo estaban. Entonces Dios da oportunidad, Dios da oportunidad. Aquí hemos visto cómo Dios ha derramado su juicio sobre los pueblos que le han dado la espalda. Los pueblos, mira Haití, los terremotos que han venido. ¿Y por qué? La brujería que hay allí, la fortaleza de vudú que hay allí es terrible. Entonces, aquí mismo en Colombia, en el volcán de Armero, cuando hizo erupción por años, se le habló a esa gente era dura, droga, había de brujería, era una impresionante el nivel de corrupción que había allí. Y un día el volcán hizo erupción y hubieron mortandad impresionante. Gente quedaron sepultada bajo los efectos del volcán, la lava. Y dice que cuando Armero era un valle y la lava venía bajando, destrozando y acabando con todo, pero había una iglesia en todo el valle, una iglesia evangélica. Y Dios le había hablado al pastor y a su congregación que estuvieran 3 días en oración y en ayuno, que estuvieran clamando que los iba a librar de algo que venía. Ellos le obedecieron. Y cuando ellos entraron allí, estuvieron 3 días en clamor. Ese día dice que venía la lava acabando con todo, pero cuando iba a dar contra la iglesia se partió en 2. El ángel de Jehová se metió en el medio. Lo único que quedó firme allí fue esa iglesia. Lo único que quedó firme allí fue esa iglesia. Porque cuando alguien le cree a Dios, venga lo que venga, Dios lo guarda. Dios guarda a su familia, Dios guarda su matrimonio, Dios guarda su salud, Dios guarda a tus hijos, Dios guarda a los que tú amas. Porque la obediencia precipita la bendición de Dios sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Bendito sea Dios para siempre. Entonces Dios está teniendo paciencia, Dios ha tenido paciencia. Y hay creyentes que no tienen paciencia como Dios tuvo con ellos. Y quieren hacer las cosas así, a su fuerza, conforme a su pensamiento, conforme a su considera mejor. La Biblia dice que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo de Dios. Sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu matrimonio, sigue orando por tu esposo, por tu esposa. Sigue orando, ora tú, hazlo tú. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Estamos hablando de que Dios manifiesta la ira, pero ¿cómo la manifiesta? Bueno, Dios manifiesta su ira de muchas maneras. Por plagas, enfermedades, pandemias. Dios envía el juicio a través de la naturaleza, terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, sequías, mucha lluvia. ¿Ve? Envía juicio, castigo a través de la guerra, del hambre, de la escasez. Porque eso es bíblico. Entonces, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Entregando a estas personas a sus malvados deseos. Dios manifiesta su ira entregando a la gente mala a sus propios deseos. A esto se le llama la triple entrega judicial. De esta manera. Óyeme bien. Versículo 24. Y tú puedes mirar esta triple sentencia judicial. Y podemos detectarla porque comienza por la frase Dios entregó a. Mire esto. Versículo 24, eso es Romanos capítulo 1. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre aún sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire lo que dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces esto es lo que yo llamo la triple entrega judicial, la triple sentencia. 3 veces dice
los entregó a. Esta entrega judicial es un juicio, óigame, es un juicio de Dios, porque hace que las personas experimenten la profundidad de la maldad, del alejamiento de Dios, para que sepan lo que significa haberse alejado de Dios. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19, habla de lo tremendo que es haber dejado al Señor, tu Dios. Dice, ahí Dios alumbra, exalta o resalta lo que representa haber dejado al Señor, al Dios Todopoderoso, darle la espalda al bien para correr al mal, darle la espalda al Señor para correr al pecado. No es un negocio rentable. Dice, tu maldad te castigará, Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esto no es juego. Dios, cuando establece juicio, llega el momento, la paciencia de Dios está ahí activa, para siempre su misericordia. Pero cuando se apaga la misericordia de Dios, comienza el juicio, comienza la justicia y de Dios, y delante de la justicia de Dios nadie puede ser excusado, nadie puede permanecer de pie cuando Dios viene como juez a juzgar. Nadie puede ser, nadie se salva de la sentencia del juez de toda la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta sentencia judicial es para que vea la gente lo que significa servirle al diablo, lo que significa servirle al Dios de este siglo, al príncipe de las tinieblas, al asesino, como lo llama la Biblia, a la serpiente antigua, al león, al lobo rapaz, al león rugiente, a él, al criminal, al padre de mentiras, al que vino a hurtar, matar y destruir. Eso es. Eso lo pudo haber entendido bien Sansón, el hijo pródigo. Aún el mismo Pedro, cuando lo negó, tuvo que llorar amargamente, porque apartarse de Dios trae amargura de corazón. Bendito sea Dios. Ahora, ¿a qué prácticas entrega Dios a estas personas rebeldes? Vamos a ver. Romanos capítulo 1, versículo 23. Los entrega a la idolatría, óigame, idolatría. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Esos hombres que Dios entrega a su juicio, dan gloria a seres que no son Dios. Este país es un país idólatra. Es un país lleno de idolatría. Idolatran gente, idolatran personas, idolatran seres muertos. Y yo creo que esto está claro, lo que estamos hablando, porque está en la Biblia. Cuando exaltas, óyeme, desmedidamente una imagen, le estás dando una gloria que solo pertenece a Dios. Da igual que ellos digan, adoramos lo que ellos representan, no a ellos, como dice la Iglesia Católica. Pues déjame decirle que solo Dios merece nuestra adoración, nuestra veneración, nuestra exaltación, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras canciones, nuestra adoración profunda. Solamente Dios es merecedor. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, digno es el Cordero, el único digno. El único que pudo, óigame, dice que Juan lloraba porque en el cielo no se halló nadie digno, nadie había digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de ver de desatar los sellos del libro, ni aún mirarlo. Pero dice que un anciano le dijo, no llores, Juan, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero inmolado,
el Cordero, es digno de desatar, de tomar el libro, de romper los sellos, de abrir los sellos, porque Él es el digno. El único digno se llama Dios. El único digno se llama Jesucristo. Por eso la Biblia dice, Filipenses 2, capítulo 8, 9, dice que Él fue obediente hasta la muerte de cruz y que se humilló hasta lo sumo, por lo cual también el Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla ha de doblarse y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria del Dios Padre, el Dios Todopoderoso. Entonces dan gloria a lo que no es Dios, y esto es un problema. Es un problema. Satanás es un hambriento de la adoración. Él le dijo al mismo Jesús, si le digo a Jesús que lo adore, ¿cuánto más tienes que cuidarte tú? Jesús lo detuvo con la palabra, porque Él es Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Nosotros podemos y tenemos que adorar solamente al que es digno, al que resucitó de entre los muertos. Los demás están muertos, están en sus tumbas, están donde están hechos polvo o huesos. Pero el Señor se levantó de la tumba al tercer día y se sentó a la diestra del Padre, y está aquí, yo siento su presencia y está ahí contigo para decirte, yo vine por mi adoración, adórame. La Biblia dice eso, que Dios nos hizo para que le adoráramos. Y dice que todos los pueblos vendrán y adorarán al Señor Jehová, Dios de los ejércitos, como uno solo. Y la Biblia dice en Zacarías capítulo 14 que en aquel día será único Jehová y único su nombre. Bendita sea la gloria de Dios. En el pueblo evangélico se está practicando una forma sutil de idolatría, que es el culto al ministro, el culto al pastor, el culto al apóstol, el culto al ungido de Dios, el culto al siervo de Dios, etc. Hay hombres que exaltan en forma vergonzosa a hombres que se dejan exaltar. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando la Biblia dice que Juan, el ángel terminó de revelarle en el Apocalipsis las cosas que habían de suceder pronto y que nosotros veríamos, porque yo estoy convencido que estamos por las señales, que estamos en la última generación y que veremos al Señor pronto, seremos levantados en un trono de gloria, seremos levantados pronto. Y dice la palabra que cuando Juan, el ángel terminó de revelarle, eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 en adelante, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, oigan, un ángel de Dios, un ángel del cielo, un ángel puro, que Jesucristo mandó a traer la carta y a traerle revelación a Juan en la isla de Patmos. Dice, y me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, o sea, no me adores, porque yo mismo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Dice, adora a Dios. Era un ángel y no se dejó adorar. El Papa, cuando anda por allí, por el mundo, él va caminando y la gente se le echa de rodillas, le besa los pies, le besa las sandalias, le besa el anillo, siendo un ángel, un hombre, un ángel puro, un ángel santo, venido del cielo, lleno de poder. No se dejó adorar como este hombre, que es un hombre natural, que es un hombre pecador, que es un hombre imperfecto, que es un hombre como tú y como yo. Se deja adorar y él lo sabe, Solamente a Dios servirás y a Él adorarás, y solamente delante de Él te inclinarás. Eso lo dice la Biblia. Ellos lo saben.
están llevando millones y millones, porque tanto se va él para el infierno por dejarse adorar como el que lo adora. Adore solamente a Dios. Si usted tiene muñecos, tiene ídolos, tiene muñecos que hay que cuidarlo, porque una brisa te lo quiebra, te lo parte, pues tienes que remendarlo, echarle pega loca. Eso no es Dios. El Dios del cielo es el que está hablando ahora, te está tocando el corazón y te está diciendo: yo soy el Dios que resucitó de los muertos y vine para que me adore. Porque algún día la gente que desprecia a Dios, algún día estará frente a la presencia de Dios y tendrá que arrodillarse, tendrá que reconocer que Él es el Señor, que Él es el Cristo de la gloria, que es Dios encarnado, que Él se tabernaculizó para revelarnos el carácter del Padre y traernos el plan de salvación que el Padre, Dios Todopoderoso, diseñó desde el principio. De cuando se activó esto fue cuando Adán y Eva le fallaron a Dios. Entonces la palabra nos exhorta a esperar la venida del Señor Jesús activamente. No podemos bajar la guardia, no podemos bajar nuestro interés, ni nuestro anhelo, ni la energía con el corazón se mueve esperando la venida del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Dios no retarda su promesa. Él está dando tiempo para el arrepentimiento. Cuando la iglesia sea quitada de este mundo, la gente va a ser tremendamente endurecida. Solo muy pocos hombres, solo muy pocas personas en aquellos tiempos de la gran tribulación buscarán a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo dice la Biblia que hay solo una cosa que detiene al anticristo, que detiene que Satanás establezca su gobierno por 7 años sobre la tierra y que gobierne la tierra por 7 años. Y dice la Biblia que solo hay alguien que lo detiene, y es la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu de Dios en la tierra, pastoreando la iglesia, son los que están deteniendo que el anticristo se manifieste. El anticristo tiene que esperar su tiempo. Este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo del Espíritu Santo. A él le tocará su tiempo, 7 años. Nosotros gobernaremos con Cristo 1000 años, viviremos 1000 años gobernando la tierra. Mire las ofertas de Dios. Yo no sé cómo la gente cambia los diamantes de Dios por cristales rotos que Satanás trae a la vida de la gente, que esos cristales a la final los cortan y los dañan y los enferman y los destruyen. Cuando la iglesia sea levantada, entonces se va a manifestar aquel inicuo que dice Pablo a los tesalonicenses. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y vendrá el anticristo y gobernará la tierra. Y entonces los demonios que están en las regiones celestes, según Efesios capítulo 6, del versículo 12 en adelante, puede leerlo del versículo 10 en adelante, dice que esos demonios que están en los aires, entrarán en las gente que estén aquí en la tierra, los que se queden, y entonces vendrá una especie de bautismo satánico.
Esos demonios se meterán dentro de la gente. No va a haber misericordia de nadie por nadie. No va a haber amor de nadie por nadie. Mira los juicios cayendo, en la luna goteando sangre, una montaña encendida, un meteorito, un asteroide cayendo a tierra y la gente endurecida. Tiene que ser así para que puedan tener el corazón tan duro, lleno del diablo. Cuando la iglesia se vaya, este es el tiempo para que tú te arrepientas. Dios tiene paciencia contigo. Dios ha tenido paciencia conmigo. Dios ha tenido paciencia con este mundo. La Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de su paciencia. Porque la palabra de Dios hay que esperarla con paciencia. La Biblia dice: pacientemente espera a Jehová, porque a Dios hay que tenerle paciencia. Hay que tenerle paciencia a Dios, porque Dios no es cualquier cosa. Hay que esperar en Dios. La Biblia dice: pacientemente espere a Jehová. Espera en Dios y Él hará. Y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Así que Dios no retarda su promesa. Él está dando tiempo para el arrepentimiento de la gente. Él está dando tiempo para que mayor cantidad de almas se salven y escapen del juicio que viene. Viene la tercera guerra mundial. Mire cómo está Corea, mire Rusia, mire allá el Medio Oriente, mire Estados Unidos, mire, está a punto de una tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial no será como la primera ni la segunda. Porque en aquellos tiempos por lo menos habían armas más convencionales, ahora son armas destructoras, armas químicas, armas terribles. Entonces, no, el poder de destrucción, el poder de devastación de los armamentos de ahora. Ay, hermano, estas son cosas que mejor no se quede aquí. No le recomiendo que se quede aquí, bendita sea la gloria del Señor. Entonces, Dios nos está dando tiempo para arrepentimiento. Entonces, cuando la iglesia se ha quitado de este mundo, la gente va a entender la importancia que tuvo la iglesia en esta tierra, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y los que me están oyendo, no se descarrilen, no se vayan de los rediles del Señor, no se descarríen. Porque si usted aquí en la iglesia con el Señor, el Espíritu Santo, sus dones, los ángeles gloriosos, tenemos lucha y prueba, ¿qué te está esperando allá afuera de la iglesia? ¿Sabe quién te está esperando? Te está esperando el león rugiente, con los dientes bien afilados, las garras bien afiladas para destrozarte cuando des un paso hacia allá afuera. La Biblia dice que Dios guarda a sus hijos y que ni un pelo de tu cabeza caerá. Ni un pelo de la cabeza de los que tú amas caerá a tierra, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios es el Padre, bueno, Dios es el Padre responsable por aquellos que ha llamado. Entonces considerad que todo cuanto existe ha de ser deshecho, óigame. Todo lo que usted ve, esas megaconstrucciones, todas esas edificaciones donde se queda plasmada la sabiduría del hombre que recibió de Dios para edificar, pronto va a ser deshecho. Los juicios de Dios, las estrellas, fuego caerá del cielo, dice la Biblia, el sol calentará 7 veces más. Esto nos debe estimular a andar o a conducirnos en este mundo en santidad, en piedad, en una sanidad del alma, apartado del pecado y entregándonos de una forma completa, sin reserva, a Dios. Tenemos que vivir en piedad. ¿Qué es piedad? Es vivir en devoción a Dios, en contacto íntimo con Él. Tenemos que mantener nuestra relación con Dios a través del contacto, a través de nuestra relación, de nuestra intimidad con Él. Debemos estar esperando continuamente, óigame, continuamente este hecho. Y no solo el hecho de la venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Y no solamente esperarlo, sino apresurándonos. Debemos apresurarnos en el tiempo que estamos esperando la venida del Señor. Debemos apresurarnos. Entonces, cualquiera diría, pero ¿cómo podemos darnos prisa para un evento que no depende de nosotros, que nosotros no depende de nosotros la venida del Señor? Es cierto, pero debemos hacer nuestro servicio a Dios, no solo con diligencia, sino sin pereza. Óigame, hay mucha gente perezosa. Romanos
capítulo 12, versículo 11, hay mucha pereza para servir a Dios. Romanos 12, 11 dice así: en lo que requiere diligencia, ¿ve? Presteza, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire lo que Pablo dice, en lo que requiere diligencia. Si algo requiere diligencia es prepararnos para la venida del Señor. Usted no va de viaje y en el último momento usted va a arreglar la maleta. Usted tiene que tener las maletas arregladas. Usted tiene que arreglar las maletas. Y no ponga atención, inclusive hay muchos programas allí. Yo oí a este hermano, este señor de aquí, el director de Enlace, Jonás González, dijo que lo que esperábamos el recto de la iglesia es mejor que desarmáramos el armario y que vaciáramos nuestras valijas, las maletas, porque todavía el Señor no va a venir, porque el Señor está esperando una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero él torció el sentido hermenéutico de esta palabra y dijo, porque no puede venir Cristo mientras haya mancha de la deuda y la arruga de la pobreza. Que el Señor reprenda al diablo. Estos hijos del diablo están ensuciando al pueblo, están ensuciando al mundo, están quitando la esperanza de irnos con el Señor. Yo quiero decirle, el Señor no viene hasta que tú arregles tu cuenta con los hombres, tu compromiso financiero. El Señor quiere que arregles tu vida con Dios. La Biblia dice que el que tiene la esperanza de irse con el Señor a sí mismo se purifica. Así que no haga caso a lo que dicen esos hombres que se burlan del Evangelio, que se burlan de Cristo, que se burlan del rapto de la iglesia, que nos llaman idiotas, que nos dicen arcaicos a lo que nosotros estamos anunciando el Evangelio del reino, a lo que decimos que Cristo está a la puerta, Cristo viene. Y están diciendo que Él no va a venir hasta que nosotros arreglemos el reino de Dios en la tierra. ¿Quién dijo? La Biblia dice, Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, el reino de Dios está en vosotros, está en vosotros. Entonces debemos trabajar firmemente en el reino de Dios. Óigame, no desatendiendo las cosas de Dios para atender otras cosas de este mundo. Usted no puede, siga estudiando, siga trabajando, siga preparándose, pero por encima de eso está el deseo de irnos con el Señor. Estamos esperando a Cristo cada día. La palabra de Dios dice, incluso en la administración de la cena del Señor, dice, haced esto todas las veces que lo hiciere, la muerte del Señor